Buenas tardes con los presentes. Mi nombre es César del Castillo, soy cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias por la participación y la invitación. El día de hoy vamos a presentar el tema de bronquiectasias, tanto etiología, síntomas y tratamiento, a cargo de nuestra residente de quinto año de la especialidad de cirugía tórax y cardiovascular, Valesca Enríquez. Bien, buenas tardes con todos. Como mencionó el doctor del Castillo, el tema a tratar el día de hoy son bronquiectasias pulmonares. Bien, para iniciar vamos a definir qué son las bronquiectasias pulmonares. Las bronquiectasias es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica, caracterizada por dilataciones anormales, irreversibles y permanentes de los bronquios de mediano calibre, es decir, de los bronquios segmentarios y subsegmentarios, a causa de un daño en la parte elástica y muscular de la pared bronquial, así como del sistema mucociliar, que es el encargado de la producción de moco, generando una producción excesiva del mismo. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se presenta entre 4 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad es más frecuente en países en vías de desarrollo, así como en el sexo femenino más que en el masculino, con una razón de 1.5 a 1. Además, se hace más común su prevalencia en pacientes a medida que la edad avanza, teniendo una mayor incidencia en pacientes mayores de 60 años. Como mencioné, esta enfermedad es una enfermedad crónica. Generalmente el daño se ve posteriormente en años después de una primoinfección o de la causa que la origina. La causa puede deberse a diferentes razones. La más común son las posinfecciosas, en un 30 a 50%, y estas pueden tener como agente causal las bacterias, virus y hongos. En cuanto a las bacterias, vamos a tener que el Haemophilus influenzae es el más frecuente, entre un 50 a 70%. También puede deberse a Pseudomonas aeruginosa como segundo agente más frecuente en un 10 a un 30%, y este es un marcador de mal pronóstico. También puede presentarse debido a Staphylococcus aureus en un 10 a un 15%, así como Streptococcus pneumoniae o incluso a bacterias atípicas, sobre todo en pacientes mayores. Otro agente causal de las bronquiectasias de causa infecciosa es la tuberculosis, siendo esta la primera causa de bronquiectasias a nivel mundial en etapa adulta. En gérmenes ya menos frecuentes tenemos a las Mycobacterium no tuberculosos, algunos virus y hongos. También puede deberse o estar asociada a enfermedades respiratorias crónicas, como es el EPOC y el asma. Incluso a enfermedades genéticas con alteración del sistema mucociliar, como son la discinesia ciliar primaria y la fibrosis quística, siendo esta última la causa más frecuente de bronquiectasias en niños en países en vías de desarrollo, perdón, en países desarrollados. También tenemos que puede ser a causa de inmunodeficiencias en un menor porcentaje, entre 4 al 6%, siendo inmunodeficiencias primarias, es decir, inmunodeficiencias de origen humoral, de déficit humoral como inmunoglobulina E, o inmunodeficiencias secundarias, por ejemplo, las neoplasias, pacientes con VIH o pacientes que estén bajo tratamientos biológicos o inmunosupresores. También puede estar asociado a enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, sarcoidosis, enfermedad de Marfan, enfermedad inflamatoria intestinal o policondritis recidivante. Existe una causa que es menos del 1%, que son las neumonitis postinflamatoria, que en caso, cuando se están buscando la etiología de bronquiectasias y no se encuentra, debe ser descartada, como son pacientes que tengan problemas para la deglución, como pacientes que hayan tenido un ACV y hayan quedado secuelados y tengan episodios de aspiración, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes que hayan estado sometidos a radioterapia o pacientes que hayan estado expuestos a inhalación de gases tóxicos o drogas. También está asociada, puede ser causa de las bronquiectasias en mucha menor frecuencia, en un 0.9 a un 2.6% por hipersensibilidad. Y a esto nos referimos a la aspergilosis broncopulmonar alérgica.
Existen otras causas ya menos del 1%, como son las causas obstructivas, que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas nos referimos a que la causa de la obstrucción de la vía respiratoria está dentro de la luz del bronquio y extrínsecas fuera o peribronquial, generando un efecto de compresión y obstrucción del mismo. En las intrínsecas tenemos, por ejemplo, cáncer como tumores endobronquiales, cuerpos extraños que hayan sido aspirados o estenosis bronquial. Y extrínsecas como tumores peribronquiales o adenopatías. Y ya mucho más frecuente y mucho más raro, existen otras causas que pueden ser, por ejemplo, bronquiolitis obliterante post-trasplante, panbronquiolitis difusa, amiloidosis o efectos congénitos del árbol bronquial, como por ejemplo son las traqueobronquiomaliasis. Bien, para entender un poco más sobre esta enfermedad y su fisiopatología, tenemos que saber que las bronquiectasias hacen un círculo vicioso, el círculo vicioso de Koch. ¿Qué es lo que pasa? Se genera al inicio una primoinfección o un daño inicial que puede ser ya sea por una causa infecciosa, por una obstrucción o por un defecto congénito. Esta infección o inflamación inicial va a generar que el cuerpo libere algunos mediadores inflamatorios como son los linfocitos T, la elastasa, la interleuquina 8, el factor de alfa necrosis tumoral, y lo que van a producir es una destrucción del epitelio ciliar con una alteración del sistema mucociliar, lo que va a conllevar a una producción mayor y excesiva de moco. También va a haber disminución de la elasticidad de la pared bronquial con una consiguiente fibrosis peribronquial. Todos estos cambios van a llegar a un adelgazamiento de la pared bronquial, como es en el caso de la imagen, donde ven un bronquio normal en la parte de arriba y en la parte de abajo ya se ve la alteración del epitelio ciliar con adelgazamiento de este y con posterior dilatación. Esta dilatación y esta producción excesiva de moco va a predisponer a que haya una reinfección y esta reinfección va a generar nuevamente la inflamación, generando nuevamente el ciclo. Por eso se llama, o por eso se dice que las bronquiectasias tienen un círculo vicioso. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico de las bronquiectasias generalmente es clínico. Vamos a tener a un paciente, sobre todo con un cuadro con tos persistente y producción de esputo, una tos de más de 8 semanas, en la cual vamos a sospechar, sobre todo si tiene antecedentes de tuberculosis o ha tenido algún antecedente o sufre de alguna enfermedad sistémica, inflamatoria, reflujo, que son las causas que acabamos de ver, y se va a confirmar a través de un estudio de imágenes, que en este caso vamos a tener a la tomografía como el gold estándar. Asimismo, la tomografía nos permite hacer una clasificación morfológica de las bronquiectasias al momento del diagnóstico. También existen algunos exámenes auxiliares, como son la analítica sanguínea, que nos va a permitir dosar marcadores inflamatorios, como la proteína C y la velocidad de sedimentación globular, y que nos van a indicar y nos van a ayudar a determinar si el paciente está en un proceso de sobreinfección o reinfección. También hay algunos exámenes o estudios que se van a realizar, como el estudio del cultivo de esputo, para poder determinar, sobre todo en los casos de reinfección, el agente causal y poder hacer un tratamiento antibiótico dirigido. Asimismo, también hay exámenes como la fibrobroncoscopía, que vamos a hablar más adelante, y la espirometría, que nos sirve para prueba de función pulmonar. Bien, ahondando un poco más en la clínica de estos pacientes, vamos a tener que sospechar en un paciente con bronquiectasias, en aquel paciente que presente generalmente una tos crónica, como ya había mencionado, más de 8 semanas, y este síntoma va a estar presente entre el 41 a casi el 100% de pacientes. También van a tener expectoración crónica entre 46 a 76%, debido a que, como expliqué, hay una producción excesiva de moco, es decir, hay un aumento de las secreciones en las vías respiratorias, que van a ser eliminadas a través de la tos. Son pacientes que van a cursar con infecciones respiratorias a repetición, pueden tener incluso hemoptisis, debido a que
No solo hay un adelgazamiento de la pared bronquial, como había mencionado, sino también el cuerpo genera nueva neovascularización, es decir, se generan nuevos vasos sanguíneos, pero estos son de menor calidad, con una pared mucho más delgada y más susceptible a la ruptura, por lo cual el paciente puede tener tos con sangre. Esta puede ser leve, moderada o incluso una hemoptisis masiva que puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente. También pueden presentar dolor torácico pleurítico, que es un dolor tipo punzante en uno de los hemitórax, dependiendo de la zona en donde se encuentre el daño. La disnea es un síntoma que no se va a presentar en el inicio o en la enfermedad leve, pero que sí a medida que va progresando y se asocia a la severidad de la enfermedad. Algunos pacientes pueden cursar también con sinusitis a repetición, pero sobre todo van a ser los pacientes que tengan fibrosis quística, inmunodeficiencias primarias, las que estén relacionadas como causa subyacente. En cuanto al examen físico, vamos a tener podemos tener un examen físico al momento de evaluar al paciente normal en etapas iniciales, es decir, cuando la enfermedad es leve. A la auscultación podemos no escuchar ningún signo raro al momento de la evaluación del paciente, pero a medida que éste avanza y sobre todo cuando estamos ante un proceso de una reinfección, vamos a poder auscultar crepitantes casi en un 80% de pacientes, roncos o sibilantes en pacientes que sobre todo están asociados a enfermedades con hiperreactividad bronquial, como es el caso del EPOC o asma. Puede también apreciarse en algunos pacientes acropaquia o baja de peso. Y ya cuando estamos en enfermedad avanzada, vamos a tener un paciente caquético que puede tener insuficiencia respiratoria, debido a que la enfermedad, a medida que avanza, va a generar un deterioro de la función pulmonar, incluso llegando a requerir oxígeno u oxígeno domiciliario en casos crónicos y severos. También puede presentar cor pulmonar, que es la falla cardíaca derecha debido a hipertensión pulmonar. Bien, existen o se pueden englobar a estos pacientes en dos grupos. En pacientes con un cuadro típico conocido como bronquiectasias húmedas, que está caracterizada por una tos crónica pero productiva, con una expectoración mucoide, viscosa o mucopurulenta, que puede ir con una producción diaria de 50 mililitros, incluso a más de 200 mililitros por día. Y se puede considerar patognomónico el esputo de este tipo de pacientes, aunque no necesariamente está presente en todos. Se pueden distinguir tres capas en su esputo: una es capa superficial o espumosa, una capa mucoide medial o una capa viscosa purulenta. Y existe un grupo que son las bronquiectasias secas, que es en un menor porcentaje de pacientes, no es el cuadro clínico más típico, pero que son de pacientes que, si bien es cierto, tienen una tos crónica, es no productiva, es una tos seca, y que sí pueden presentarse o estar asociados a episodios de hemoptisis. Bien, entonces una vez que ya tenemos a un paciente con un cuadro clínico como el que hemos descrito, vamos a sospechar de que estamos frente a un paciente con una sospecha diagnóstica de bronquiectasias. Y si a ello le sumamos algunos antecedentes como que hayan tenido tuberculosis, neumonías graves de niños o que tengan relacionadas a enfermedades sistémicas, a EPOC o asma, o incluso a algunas enfermedades como reflujo gastroesofágico o las que hemos mencionado anteriormente, entonces vamos a tratar de confirmar el diagnóstico a través de estudios de imágenes. Los estudios de imágenes van a poder brindarnos, además del el diagnóstico de las bronquiectasias, una clasificación morfológica de estas. Y vamos a clasificar a las bronquiectasias como bronquiectasias cilíndricas, que es el tipo más frecuente de presentación, que consiste en una dilatación pero uniforme del bronquio, que se puede extender hasta los bronquios segmentarios y subsegmentarios. Luego tenemos las bronquiectasias varicosas, que ya es una dilatación pero mucho más tortuosa, eh, que puede mostrar una apariencia pseudosacular difusa. Y las bronquiectasias quísticas, que son las bronquiectasias con forma redondeada, son las más graves y que incluso pueden confluir entre sí en casos graves, formando un patrón conocido como
patrón en panal de abejas. Bien, entonces, una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, uno de los exámenes iniciales que sacamos a todos los pacientes es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos sospecha de reinfección, si bien es cierto, no es el examen o el gol estándar para el diagnóstico de las bronquiectasias, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad casi entre el 50 y el 60%. En casos iniciales o de enfermedad leve puede que no encontremos ningún signo característico de la patología, pero toma vital importancia en procesos de reinfección y cuando los casos de bronquiectasia son más graves, encontrando ciertos signos típicos como son el riel en tranvía y el anillo de sello, que son signos que se pueden apreciar también en la tomografía. Por ejemplo, en la flecha indica una imagen redondeada como un anillito donde la arteria está al costadito. Esto es el signo del anillo de sello. Y el riel en tranvía es donde, por ejemplo, estos que son como canaletas que se pueden apreciar. Y hablando ya de en sí del gol estándar para el diagnóstico de bronquiectasias, va a ser la tomografía, cuya sensibilidad va a estar en un 94 a 97%. La tomografía también va a tener ciertos signos que nos van a poder orientar para identificar este tipo de patología. También vamos a poder apreciar lo que es el anillo en sello, vamos a poder tener también medir una relación entre el bronquio y su arteria mayor de 1 y nos va a permitir ver, por ejemplo, en una tomografía de un paciente normal, lo habitual es que el bronquio, a medida que se vaya haciendo más periférico, se vaya adelgazando. Sin embargo, cuando hay una bronquiectasia, como lo hemos mencionado, es una dilatación. Entonces, lo que vamos a poder apreciar en este tipo de pacientes es que el bronquio, en vez de hacerse más delgado, mantiene una dilatación casi hasta la parte más periférica del pulmón. En este caso, podemos apreciar que son dilataciones tortuosas, es decir, sería una bronquiectasia varicosa, ¿no? Entonces, esta imagen, o bueno, este estudio, además de darnos el diagnóstico y el tipo de morfología de las bronquiectasias, también nos puede decir la extensión de las mismas, ya que vamos a hablar, o bueno, recordemos que en los pulmones tenemos 5 lóbulos, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. En el caso de bronquiectasias, vamos a clasificarlas por extensión en bronquiectasias localizadas y bronquiectasias difusas. Llamaremos a las bronquiectasias localizadas aquellas donde el daño se encuentra solo en un segmento, es decir, está dentro de un lóbulo o en todo el lóbulo, pero que solo abarque un lóbulo en extensión. Y difusas serán aquellas de 2 o más lóbulos y o cuando el compromiso es bilateral, es decir, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Y entre otros exámenes auxiliares, como mencionaba al inicio, una vez que nosotros ya tenemos la clínica del paciente, ya tenemos el diagnóstico confirmado a través de la tomografía de tórax, hay algunos exámenes que se tienen que realizar o que se pueden realizar al paciente. Uno, por ejemplo, como la fibrobroncoscopía, porque esta nos puede permitir identificar una de las causas subyacentes, que puede ser una obstrucción o un cáncer endobronquial, ya que este examen es como una endoscopía. Es muy similar, es como una manguerita con una cámara al final que nos permite ver el interior de las vías aéreas y así poder determinar si es que hay alguna causa interna que haya podido llevar al paciente a presentar bronquiectasis. También nos permite tomar muestras de la secreción que tenemos dentro de las vías respiratorias, lo que nos va a permitir aislar al agente causal de la reinfección, lo que es importante para poder dar un tratamiento antibiótico dirigido. Y también nos permite en pacientes que tienen, por ejemplo, bronquiectasias con compromiso bilateral, y que hayan presentado hemoptisis, determinar el punto de sangrado para poder hacer algún tipo de tratamiento dirigido hacia el sangrado o incluso para la planificación quirúrgica. Otro de los exámenes importantes que incluso se repiten anualmente son las pruebas de función pulmonar. Como había mencionado, esta es una enfermedad crónica y además es una enfermedad progresiva. Esta enfermedad genera una disminución y una caída de la función pulmonar a medida que se va extendiendo o a medida que se hace más severa. Generalmente se menciona que hay una caída anual media del VEX1 en unos 50 mililitros por año. Esto quiere decir que a medida que la enfermedad va avanzando
y se hace mucho más extensa, va deteriorando al paciente hasta pudiéndolo llevar incluso a una insuficiencia respiratoria. La espirometría lo que hace es brindarnos algunos datos a través de una gráfica. Por ejemplo, lo que vemos aquí es un patrón normal de un ciclo respiratorio, donde vemos la fase de inspiración y la fase de expiración. Este patrón puede presentarse normal en pacientes con enfermedad leve, pero a medida que vamos avanzando se va a convertir en un patrón obstructivo, en donde, como ven, la curva inspiratoria disminuye y la expiratoria se mantiene casi similar por el atrapamiento aéreo. Entonces, esta prueba nos ayuda a ir valorando el pronóstico y la progresión de la enfermedad en este tipo de pacientes. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento vamos a tener un tratamiento farmacológico acompañado de un tratamiento no farmacológico que se basa en la terapia de drenajes posturales, y vamos a tener un tratamiento que es un manejo quirúrgico. El tratamiento en sí va a tener que tener objetivos, y los objetivos de un paciente con bronquiectasias es: uno, evitar las reinfecciones; dos, mejorar la calidad de vida del paciente; tres, evitar que se siga deteriorando la función pulmonar; cuatro, evitar que la enfermedad progrese; y cinco, tratar la causa subyacente, es decir, identificar la causa que generó el daño posterior con la presentación de bronquiectasis, es decir, la primoinfección o la causa original del paciente, para poder dar un mejor tratamiento dirigido. En cuanto al tratamiento farmacológico, no se recomiendan los fármacos que supriman la tos, a pesar de que la tos productiva puede ser uno de los signos o síntomas que más moleste al paciente. Como mencioné al inicio, esta producción excesiva de moco y en la dilatación hace que estas secreciones se contengan en las vías respiratorias. Y al estar en las vías respiratorias y mantenerse ahí, lo que hacen es predisponer las reinfecciones. Es por ello que, al contrario de hacer que el paciente deje de toser, lo que se busca en el manejo de las bronquiectasias es la expectoración o la eliminación de las secreciones, y se pueden dar incluso mucolíticos, algunos fármacos que ayudan a disolver el moco y poderlo eliminar a través de la tos, y el más no cortarla, ¿no? Y en cuanto a los pacientes, en cuanto al manejo de los antibióticos, se recomienda que este sea dirigido. Es por ello que es importante la toma de cultivos de la secreción para poder determinar el agente causal y con el antibiograma poder dar un tratamiento más dirigido, que incluso puede ser por largos periodos, porque recordemos que estos pacientes, debido a los cambios estructurales que se han dado, están predispuestos a tener reinfecciones recurrentes. También se pueden administrar algunos antiinflamatorios como los corticoides, no en todos los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes en donde esté asociado enfermedades con hiperreactividad bronquial, como es el caso del EPOC y asma. Y en cuanto al tratamiento de los drenajes o la terapia de drenajes posturales, es una de las piedras angulares de este tratamiento, porque ayuda y permite al paciente eliminar las secreciones de las vías respiratorias y hacer una adecuada higiene bronquial. Estos son maniobras que permiten que el paciente elimine a través de ciertas posturas, eh, sobre todo porque la secreción o el acúmulo de estas secreciones se hace cuando el paciente está en decúbito, es decir, acostado. Es por ello que en las noches hay mayor acumulación de este tipo de secreciones, y en las mañanas son donde más cargado es la tos productiva de los pacientes por la acumulación que se hizo durante la noche. Entonces se recomienda sobre todo los drenajes posturales y algunos agentes mucolíticos. Como verán, no es un tratamiento farmacológico dirigido que detenga en sí la progresión de la enfermedad, pero se basa más en evitar las reinfecciones a través de una adecuada higiene bronquial. Y a la vez, si es que ya estamos en procesos de reinfecciones, las vamos a tratar con antibióticos. Eso es en cuanto al manejo farmacológico y de la terapia física con los drenajes posturales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que el tratamiento quirúrgico se va a poder optar por este en pacientes que tengan, uno, bronquiectasias localizadas, que lo vamos a poder determinar a través de la tomografía.
es decir, según la extensión de la enfermedad en el parénquima pulmonar. Dos, en aquellos pacientes que tengan una buena reserva funcional cardiorrespiratoria. Y esta la podemos medir a través de lo que son la prueba de espirometría, como había mencionado en un inicio. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico consta o consiste en reseccionar la parte del parénquima pulmonar enfermo, es decir, en realizar una lobectomía. Entonces, este tipo de pruebas funcionales como la espirometría, lo que no le dice al cirujano en sí es si el paciente puede o no puede tolerar la resección para que luego pueda seguir con su vida normalmente. O si es que este no tolera, podría quedar incluso con algún tipo de insuficiencia respiratoria o simplemente no tolerar el acto quirúrgico. Por ello que estos pacientes tienen que, además de ver el pronóstico, tienen que tener una espirometría forzosamente. En pacientes que hayan tenido infecciones crónicas y recurrentes, a pesar de un manejo antibiótico y una adecuada higiene bronquial, pacientes en donde ya el proceso es irreversible y ha generado un deterioro del paciente, o en pacientes que haya tenido complicaciones evolutivas como hemoptisis repetidas o hemoptisis masivas que hayan puesto en algún momento y hayan requerido de hospitalización. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar basado en tres premisas. Uno, que debe ser segmentarias y unilaterales, es decir, las bronquiectasias tienen que ser localizadas. Dos, que debe ser posible resecar todas las zonas enfermas. Y tres, que la resección completa prevenga las recurrencias. ¿En quiénes? En pacientes cuyos síntomas persistan y recurran a pesar de un tratamiento médico adecuado y que hayan tenido infecciones recurrentes y hemoptisis. En ellos son en quienes vamos a indicar el tratamiento quirúrgico. Ahora, en quienes no se puede realizar un tratamiento quirúrgico como el que acabamos de mencionar, van a ser en aquellos pacientes en donde la enfermedad sea difusa. En el caso de cuando les mencionaba la morfología de las bronquiectasias, les mencionaba un tipo de bronquiectasias que son las bronquiectasias quísticas, que eran bronquiectasias redondeadas, que podían confluir y que se podía asimilar a un panal de abeja, entonces son este tipo de bronquiectasias. Como vemos en la imagen, este ya es un paciente donde en la parte superior vemos un parénquima que no tiene esta, por decirlo así, sano, y en la parte inferior vemos todo el daño que ha generado las bronquiectasias. En este caso es bilateral. En este tipo de pacientes ya no se puede hacer o optar por un tratamiento quirúrgico como el de la lobectomía. En estos pacientes, y dependiendo cada paciente, se puede dar como una alternativa el trasplante pulmonar. Ahora, este es trasplante pulmonar en reglas generales, porque la evaluación de un paciente de ser candidato o no a este debe ser individualizada, deben ver otros tipos de factores como comorbilidades, la edad, o si es que están sometidos a algún tratamiento como inmunosupresor o pacientes con cáncer. Entonces se evalúa muchos puntos adicionales, pero en contexto general van a ser o pueden ser tributarios a un trasplante pulmonar aquellos pacientes con una enfermedad severa, difusa, que tengan un VEC-1 menor de 30, que hayan tenido 2 o más hospitalizaciones durante el año eh, debido a hemoptisis o alguna complicación evolutiva de esta. Es en ellos en quienes puede pasarse o pensarse en un tratamiento como el del trasplante, siempre y cuando se valore como menciono, son evaluaciones individualizadas que deben cumplir más criterios. Bien, entonces, eh, para recapitular nada más y que quede claro, tenemos un paciente cuyo diagnóstico es clínico, que hacemos el diagnóstico por imagen con la tomografía como un gol estándar y cuyo tratamiento no es un tratamiento específico para detener la enfermedad o para curarla, pero sí para tratar de retrasar el progreso de la misma. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de las bronquiectasias va a variar mucho según la gravedad y la evolución de la enfermedad. En su mayoría, los casos pueden ser leves o moderados, pero sí existe un porcentaje menor, casi del 5 al 10% de pacientes que ya están con una enfermedad severa y se requiera un tratamiento mucho más agresivo como el tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico en este tipo de pacientes? Vamos a tener pacientes con enfermedad difusa, perdón, pacientes con edad avanzada,
pacientes con una BEC sub 1 menor del 30%, pacientes con reinfecciones donde se ha aislado Pseudomonas aeruginosa, también es un marcador de mal pronóstico, pacientes con múltiples comorbilidades, también es un marcador de mal pronóstico. En cuanto a la mortalidad, vamos a hablar que la mortalidad a 5 años va a ser enfermedades leve a moderada de un 5 a 10%. Y enfermedad con casos severos puede incluso ser mayor del 30% y la mortalidad se va a deber principalmente a insuficiencia respiratoria o a procesos de hemoptisis masiva o sepsis. Es por ello que una vez identificada la la enfermedad, podemos o debemos optar por la prevención. Vamos a tener prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria se va a dar sobre todo en pacientes que en la etapa de niños con la vacunación para evitar episodios de neumonías graves que puedan generar un daño posterior en el parénquima pulmonar, en este caso a nivel de los bronquios, y la prevención secundaria, ya en los pacientes que ya tenemos el daño per se, que son las bronquiectasias, la prevención secundaria se va a basar también como punto clave en la vacunación, pero para evitar las reinfecciones y que éstas no sigan haciendo un deterioro mayor del paciente ni una progresión de la enfermedad. Es por ello que uno de los pilares de la prevención de las bronquiectasias va a ser la vacunación. Van a ser vacunación contra influenza, COVID, neumococo, tosferina o sarampión. En cuanto eh, al manejo de las enfermedades, también es uno de los pilares de prevención, porque hemos visto que está asociada a EPOC, asma, tuberculosis, fibrosis quística. Entonces, se debe optar por un manejo adecuado, un tratamiento adecuado, y en el caso por ejemplo, del EPOC, seguimiento de la tuberculosis, en la toma completa del tratamiento para evitar el menor daño posible o secuelar posteriormente. Evitar la exposición a irritantes, porque también, como vimos o recordaremos, es una de las causas de bronquiectasias. Pacientes que tengan enfermedad de reflujo gastroesofágico también deben tener un tratamiento adecuado, con inhibidores de bomba de protones o según la evaluación de su gastroenterólogo. Y en contexto general, entonces hablamos de que si un paciente ya tiene bronquiectasias, con forma de prevención secundaria, debe tener una atención consistente y continua de la higiene bronquial, que va a ser uno de los principales factores o principales terapias para poder prevenir las reinfecciones y que la enfermedad continúe avanzando. Y bien, eso sería lo que había tenido preparado para ustedes sobre bronquiectasias.